Dios les bendiga, es un gusto poder saludarles, gracias a Dios por la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares con este nuevo tema que se llama Con mis manos levantadas. Basado en el texto bíblico de Ezequiel 22:30, dice: yo he buscado entre ellos a alguien que construya un muro y se ponga a la brecha delante de mí por mi tierra, para que yo no la destruya, y no lo he hallado. Por eso derramaré mi ira sobre ellos, los consumiré con el fuego de mi ira y haré recaer sobre ellos todo el mal que he hecho, afirma el Señor y Dios. Aquí estamos viendo este texto bíblico donde podemos contemplar la enorme necesidad que hay de poder presentarnos delante de Dios y con nuestras oraciones y con nuestras súplicas poder armar ese muro para que toda la maldad que sube a la presencia de Dios, a veces el pecado de nuestra propia familia, pueda el Señor detener esa ira y detener ese castigo que viene sobre la familia o sobre la tierra debido al pecado. Nosotros tenemos ese compromiso de poder interceder, de poder presentarnos delante de Dios con nuestras súplicas. Y dice la palabra que si hay uno que se ponga a la brecha, Señor, tiene misericordia, porque si bien es cierto que Dios no pasa por inocente al culpable, también es cierto que Dios es grande en misericordia y nosotros podemos ser esos que se presenten delante de Dios pidiendo misericordia. Ahorita traigo 3 puntos que quisiera tocar, o 3 objetivos. Entre ellos está el primero, que es entender el beneficio de la intercesión. Saber que la lucha actual no es contra sangre ni carne y que también nosotros tenemos que apoyar al esfuerzo de los intercesores, porque entender que al nosotros podernos presentar intercediendo por las causas, primeramente por nosotros y posteriormente presentar las necesidades, presentar un clamor pidiendo perdón delante de Dios, así como Daniel se presentaba pidiendo perdón por Jerusalén, así nosotros también podemos presentarnos delante de Dios y pedir perdón por todos los pecados de nuestra casa, de nuestra familia, y poder alcanzar misericordia de parte de Dios. Y la lucha debemos estar claros que no es contra la persona, no es contra el hermano, no es contra el humano que tenemos presente, sino que es contra huestes y potestades. Por eso la lucha no se pelea enojándonos con el prójimo, diciéndole con nuestra boca palabras hirientes, que puedan destruir en lugar de construir. Nuestra lucha es en oración, nuestra lucha es un consejo sabio, sí se puede dar, pero nuestra mayor lucha tiene que ser de rodillas delante de la presencia de Dios, presentando delante de Él todo un clamor, presentando delante de Él nuestras súplicas, nuestras oraciones, pidiendo misericordia. Y también saber que el que está intercediendo, a veces nosotros sabemos que hay alguien de la familia que está siempre intercediendo por las necesidades de toda la casa, entonces los demás debemos de poder apoyar a ese intercesor, porque también ellos se cansan, así que lo vamos a ir descubriendo, lo vamos a ir viendo en el texto que vamos a ir leyendo, que se basa en la guerra contra Amalek y está en Éxodo 17:8. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenía sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada.
Este es el texto en el cual nos vamos a basar en este día. Y la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué Israel debía pelear contra Amalek? Y aquí, según la Biblia, dice en Deuteronomio 25:18, dice que cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Esto fue lo que hizo Amalek cuando iba el pueblo de Israel saliendo de Egipto, que iba para la tierra prometida, pero ellos se presentaron a atacar a los más débiles, porque así es el enemigo. Ataca a los que ya van cansados, a los que están debilitados, a los que no se están congregando, a los que están sin estar siendo llenos de la presencia de Dios, a los que se están alejando, a los que se están apartando. Es a los que el enemigo ataca con mayor fuerza. Y dice Éxodo 17:16, porque levantó Amalek su mano contra el trono del Señor. La guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación. Nosotros podemos ver a simple vista que quienes pelearon fue Israel. A quien dañó Amalek fue a Israel. Pero el Señor lo toma como propio porque nosotros somos sus hijos. Y dice que porque levantó su mano contra el trono del Señor. Es el Señor el que pelea nuestras batallas, es el Señor el que nos defiende, es el Señor el que se levanta por nosotros cuando somos atacados. Y vamos a continuar acá con el texto. Lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel. Es lo que estábamos diciendo, que fue Amalek quien atacó a Israel. Y por eso tenían que pelear. Se reunieron ahí los ejércitos de Israel para pelear. Entonces, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Hay unos que están peleando en esa guerra física, en esa guerra de poder estar con una palabra, con una enseñanza, y hay otros que están solamente a través de la oración levantando sus manos por toda la casa, por toda la familia, por toda una congregación. Y así debemos nosotros estar pidiéndole a Dios, levantando nuestras manos, porque el Señor quiere que no estemos dormidos, que podamos ver la necesidad, que podamos saber que con Él somos más que vencedores. Pero entonces ahí iba Moisés con la vara de Dios en su mano, porque la vara representa la autoridad que Dios había puesto en Moisés, y Moisés se dispuso a ir a orar al monte, mientras Josué peleaba en la batalla con los ejércitos de Israel contra Amalek. Y dice que se tardó tanto la pelea que a Moisés se le cansaron sus manos. Y esto es símbolo de que nosotros como humanos pues nos cansamos muchas veces y que necesitamos que alguien más nos ayude, nos refuerce. Entonces vino y pusieron los siervos que estaban a la par, el sacerdote Aarón, que era hermano de Moisés, y Hur, pusieron una piedra debajo de Moisés, pusieron un fundamento, pusieron una roca. Nosotros sabemos que para que nosotros tengamos firmeza, para que nosotros podamos salir más que vencedores en toda pelea espiritual, nuestro fundamento tiene que ser Cristo, y la roca representa a Cristo Jesús, que dice que nosotros debemos sobreedificar sobre ese fundamento que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Y así cuando Moisés se cansó, le pusieron esa piedra como fundamento para que pudiera descansar Moisés en él, porque dice la palabra también, venid a mí los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. En esa misma figura estaba Moisés descansando en la roca, descansando en Cristo, y los otros siervos le estaban deteniendo las manos para que no se debilitaran y él pudiera continuar con esa intercesión, con ese clamor, con esa súplica hacia el Señor. Y dice que cuando Moisés se cansaba y bajaba sus brazos, era
Amalek, eran los amalecitas los que iban derrotando al pueblo de Israel. Pero cuando Moisés levantaba sus brazos, el pueblo de Israel se mantenía en victoria. Así para nosotros es una tremenda enseñanza de poder mantenernos siempre con nuestros brazos levantados, intercediendo, clamando, poniendo delante del Señor todas las necesidades de nuestra casa, todas las necesidades de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de quienes el Señor ponga en nuestro corazón esa necesidad de poder interceder. Nosotros no queremos ver vencidos, no queremos ver derrotados a nuestra familia, a nuestro prójimo. Por tal motivo debemos de mantenernos con nuestras manos levantadas. Y hoy es un tiempo en que nosotros no podemos ser ignorantes de la situación, de la guerra espiritual en la que se vive día a día, y tampoco podemos dejar de interceder, dejar de involucrarnos. A veces hay gente que dice que no se quiere involucrar porque saben que después siempre hay ataques del enemigo para aquellos que se levantan. Sin embargo, nosotros, dice en la palabra del Señor, que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que tenemos un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Y ese es el Espíritu Santo que nosotros tenemos morando en nuestro corazón, por el cual podemos decir, Abba Padre, dice la palabra. Si nosotros nos sentimos seguros que somos hijos de Dios, que el respaldo de Dios va a estar con nosotros, no vamos a temer, sino que nos vamos a levantar a pelear, nos vamos a levantar en esa lucha espiritual, en esa guerra espiritual, de tal forma que nuestra casa, nuestra familia pueda tener esa bendición, que nuestra familia pueda estar bajo la sombra del Altísimo, cubiertos por el Señor. Y todas esas oraciones, todo el clamor que nosotros levantamos en la presencia de Dios, es como un muro, un vallado que ponemos alrededor de nuestra casa para que las fuerzas del enemigo no lleguen a atacar, no lleguen a derribar, no lleguen a destruir lo que nosotros tanto amamos. Por eso es necesario que como hijos de Dios tengamos tengamos conciencia de la necesidad, tengamos ese deseo de poder ser quienes se levanten y hagan ese vallado, y hagan esa brecha, y hagamos, porque la labor no es de una sola persona, sino que como a Moisés lo apoyaron, también nosotros también en nuestras casas debemos apoyarnos unos con otros, de tal forma que podamos levantar ese vallado por los que están más débiles, por los que se han apartado del Señor, por los que aún no han querido reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Somos nosotros los que vamos a reclamar a esas almas para gloria y alabanza de Dios. Por eso esta enseñanza está basada en estos versículos bíblicos, y mi deseo, mi intención es que todos nos concienticemos, que todos tomemos el valor de levantarnos en clamor, de levantarnos con nuestras manos hacia el cielo, primeramente rindiéndonos delante de Dios, sabiendo que no es por nuestras fuerzas, sino que es, como dice la Biblia, que no es con espada, no es con ejército, sino que es con el Santo Espíritu de Dios. Y si tenemos a Dios de nuestro lado, nosotros somos más que vencedores. La batalla ya está ganada. A Israel le dijeron que fuera y conquistara la tierra prometida, pero el Señor les dijo que ya se las había entregado en sus manos. Así nosotros debemos saber que si nosotros decimos, mi casa y yo serviremos, o como decía Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová, debemos estar seguros que nuestra casa el Señor ya nos la entregó, que no va a ser para instrumento de la obra del enemigo, sino que es para instrumento de la gloria de Dios. Así es que solo falta que nosotros nos levantemos, nos pongamos a la brecha y reclamemos lo que Dios ya nos entregó, y reclamemos lo que por derecho nos corresponde, debido que en la misericordia del Señor nos ha entregado en nuestras manos, porque Él quiere que nosotros tengamos vida, y vida en abundancia, y no solamente nosotros, sino porque dice la palabra que el deseo de Él es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es necesario que haya alguien que se levante en clamor, en intercesión, y pueda
presentar las causas delante de Dios pidiendo misericordia. Y esta es la enseñanza que yo he querido compartir con ustedes. Este es la inquietud que Dios ha puesto en mi corazón de podernos decir que ya no es tiempo de estar durmiendo, sino que este es tiempo de que nosotros sepamos que la venida del Señor está cerca y que nuestra vida es tan frágil que en cualquier momento podemos dejar de estar en esta tierra, dejar todo lo que nosotros creemos que estamos construyendo terrenalmente. Es pasajero. Debemos tener conciencia de que necesitamos tener asegurada la vida eterna en la presencia de Dios, porque unos van a levantar para vida eterna en la presencia de Dios y otros para vergüenza y confusión eterna. Somos nosotros los llamados a tener ese deseo, ese corazón de poder interceder por nosotros, por nuestra casa, por nuestra familia. Ese es mi deseo, esa es mi oración, que todos tengamos claro la conciencia de poder interceder unos por otros. En el nombre de Cristo Jesús, les bendigo grandemente. Amén y amén.